Perfecto, pues vamos a dar inicio en esta noche y nos toca el día de hoy el cuarto capítulo de esta serie, que en realidad vamos cinco miércoles con este, porque recordarán que la primera fue simplemente la introducción, pero esa no la grabamos, entonces ustedes pueden encontrar en YouTube las anteriores, del capítulo 1 al 3. Hoy nos va a tocar ver precisamente el 4. Entonces, lo que estábamos hablando la semana pasada era acerca de los propósitos. Y el propósito de la semana pasada, bueno, de lo que vimos de ese propósito era el equipamiento. Ese, bueno, véanlo ahí en YouTube, ya está publicado. Y el día de hoy lo que vamos a ver es el propósito de movernos bajo la unción, es que Dios quiere traernos revelación. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, que Él quiere traernos revelación. Entonces, bajo su unción, vamos a obtener esa revelación de lo que en su propósito desea traer a nuestras vidas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar precisamente el por qué quiere determinadas cosas Dios con nosotros. Debemos recordar que es indispensable movernos bajo la unción del Espíritu Santo y con su llenura. Eso es algo que debemos tener presente y que nunca debemos olvidar. Necesitamos esa unción y necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder operar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que Él quiere revelarnos? En primera instancia, lo que el Espíritu Santo va a revelarnos es a Cristo. Hoy vamos a ver tres aspectos de lo que quiere revelarnos y el primero de ellos es que nos quiere revelar a Cristo. Yo te preguntaría si tú quieres ser como Cristo. Si tu respuesta es sí, yo te preguntaría en segunda instancia el por qué o el para qué quieres ser como Él. Y bueno, yo creo que es como nosotros podríamos contestar que es como nuestro mayor modelo, nuestro ejemplo a seguir, pero va mucho más allá. Y ahorita vamos a tocar algo de esto. Cuando tú deseas ser como alguien, pues yo creo que deseas lo mejor de esa persona, tanto en habilidades como en cualidades o aquellas cosas que la definen. Entonces nosotros debemos anhelar ser como Cristo. Esa es como nuestra meta. Y el Espíritu Santo precisamente está con nosotros para revelarnos precisamente a Cristo. Entonces te voy a leer lo que dice Juan 16, versículos 13 al 15, y te voy a decir ahí algunos aspectos. La palabra de nuestro Dios empieza diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hasta este punto tú puedes ver que lo que está hablando es que precisamente el Espíritu Santo no iba a hablar de él mismo, e iba a referirse al Señor Jesucristo. Ahí va a hablar de él. Pero también está hablando de las cosas que habrían de venir. Y esto tiene que ver con la revelación profética que el Espíritu Santo trae a tu vida. Muchas veces pensamos que lo que Él revela, que viene a un futuro, es decir, las cosas que van a venir, es única y exclusivamente lo que tiene que ver con las cosas al final de los tiempos, pero no necesariamente es así, sino que Él te va a revelar aún las cosas que van a venir a tu propia vida, a tu ministerio, en tu congregación y todas aquellas cosas que están fraguándose y que están, digamos, ya hechas también en el reino de los cielos y que van a irse materializando en nuestro entorno. Entonces, esa revelación profética te la trae el Espíritu Santo para que tú entiendas qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder y por qué va a suceder. Pero en última instancia te está revelando precisamente a Jesucristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí es donde te está revelando precisamente quién es Cristo. Y termina diciendo este pasaje, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo, ¿cuál fue su ministerio? Bueno, algo de lo que estuvimos hablando en algunas sesiones anteriores, es que Cristo vino a revelar al Padre. Ahora, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu viene a revelar a Cristo. Pero si Cristo reveló al Padre, finalmente el Espíritu te está revelando también al Padre. O sea, realmente hay una conexión y una sinergia entre ellos que realmente todo lo que está
funcionando y todo el conocimiento que debes de tener de Dios mismo pasó a través de Jesucristo. Entonces, cuando el Espíritu te revela a Cristo, te está revelando realmente las profundidades del corazón de Dios. En Juan 14:26 está Jesús hablando y dice, más el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando tú puedes entender realmente lo que está encerrado en este versículo, es que está hablando acerca no solamente de aquellas cosas que Cristo hizo, sino que la revelación va mucho más allá. Como yo te decía, si nos remontamos al pasaje anterior, te está revelando aún las cosas que habrán de venir. Pero aquí también te está diciendo que te va a recordar todas las cosas que Jesús dijo. Y eso tú puedes ver que en la palabra de nuestro Dios, por ejemplo, cuando dice que no están registrados todos los milagros que Jesús hizo, el Espíritu Santo sí los conoce, ahí estuvo presente. Entonces, Él te va a revelar también aquellas cosas que aún pudiesen no estar totalmente reveladas en la palabra, porque finalmente también el Espíritu inspiró la propia palabra de nuestro Dios. Entonces, algo que Él te va a revelar son las ordenanzas, son los mandamientos que Cristo dijo, sus enseñanzas, y yo podría decirte de la siguiente manera, aún los casos de éxito de nuestro Señor Jesucristo y las claves que operaron en Él para lograr ese éxito que tú puedes encontrar en su ministerio. Entonces tú puedes ver que el nivel de revelación que el Espíritu Santo trae acerca de Jesucristo es algo sumamente amplio que yo creo que es indispensable, desde luego, en nuestras vidas, si nosotros respondimos sí a la pregunta si es que queremos ser como Cristo. Ahora, yo me acuerdo que en algún momento estudié algún curso para cuestiones directivas y algo que nos enseñaban en esos niveles, digamos, eran casos de éxito de empresas a nivel mundial y las claves que ellos hicieron para lograr lo que tenían y el nivel de influencia que tenían esas empresas. Si equiparamos lo que este ejemplo que te estoy dando a lo que Cristo hizo, imagínate cuando te sean revelados de parte del Espíritu Santo esos casos de éxito, porque el caso no solamente es, bueno, sucedió esto y llegaron a este punto, no, te desmenuzan exactamente lo que sucedió en todo el proceso, desde que dio inicio hasta el punto en el que está, en el momento que tú lo analizas. Entonces, imagínate tener ese nivel de revelación de cada milagro de Jesucristo, de cada cosa que él hizo, de la manera en que él funcionó en esta tierra. Entonces puedes entender que Él te va a revelar, o sea, que el Espíritu Santo te va a revelar en esos casos de éxito de nuestro Señor Jesucristo, que para empezar tú puedes ver que hay éxito en todo su ministerio de principio a fin. Entonces imagínate que te sean desmenuzadas todas las cosas que él hizo y que te diga, bueno, es que cuando resucitó a Lázaro, lo que sucedió fue esto, en el ámbito espiritual estaba sucediendo esto, la manera en que él intercedió tuvo este impacto y lo hizo de determinada manera y utilizó estas palabras porque esto logra esto, esto hace tal cosa. Imagínate ese nivel de revelación que el Espíritu Santo puede traer a tu vida. Yo creo que es algo que ni siquiera alcanzamos a comprender en nuestra mente humana el cómo funcionan las cosas en el reino. O sea, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar estudiando del reino de Dios en la congregación en estos últimos meses, acerca de cómo funciona el reino, cuáles son los principios del reino, qué cosas necesitamos incorporar, pero yo creo que todo eso que hemos estado viendo y que es sumamente importante que vayamos atesorando y tomando en cuenta en nuestras vidas, e incorporándolo en nuestras vidas, no sé si pudiésemos compararlo con la revelación que el Espíritu Santo nos va a traer, si es que nosotros deseamos eso, desde luego, en qué porcentaje iríamos. Porque precisamente hoy en la mañana platicábamos con los obreros y decíamos, bueno, yo creo que
ciertos momentos tal vez de como de frustración, porque hay cosas que nosotros esperaríamos que sucedieran y no suceden. Entonces, debe haber todavía cosas, bueno, evidentemente las hay, ¿verdad? Debe haber ciertas cosas que nosotros no hemos alcanzado a comprender de la manera en que realmente funciona el reino. Pero afortunadamente tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos revela todas las cosas y nos revela exactamente a Jesucristo. Entonces, tenemos desde luego la oportunidad de movernos al nivel que Él se movió. Como te lo he mencionado en otras ocasiones, Jesús cuando se fue dijo que podríamos hacer lo mismo que Él hizo, pero aún cosas mayores. Y eso dijo es porque yo voy al Padre, pero voy al Padre y no los dejo huérfanos, les voy a mandar a aquel que estuvo conmigo y que estuvo capacitándome, habilitándome, pero que estuvo sobre todo presente en cada momento que yo obré en esta tierra. Cuando nosotros entendemos realmente esa parte y anhelamos con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo sea realmente nuestro maestro en todo aquello de lo que tenemos que aprender de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, imagínate el nivel que vamos a alcanzar si nosotros deseamos eso. Empieza por un deseo, empieza por ese anhelo en tu corazón. Y el Señor nos decía que cuando nosotros debemos anhelar su presencia para que su presencia sea manifiesta. Entonces, uno de los principios que funciona en el reino es el anhelo de tu corazón. Muchas veces nos centramos en decir que los anhelos del corazón sean cumplidos de parte de nuestro Dios. Pero muchas veces esos anhelos los dejamos simplemente en el terreno de las cuestiones económicas o materiales y no trasladamos muchas veces ese anhelo a las cuestiones espirituales, que es realmente lo importante y que de ahí fluye a todas las áreas e impacta a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, como primer aspecto, es que el Espíritu Santo nos va a revelar a Cristo, ¿ok? En segundo lugar, vamos a ser enseñados en el conocimiento profundo de quién es Dios. Y para esto vamos a ir a 1 Corintios 2, versículos 7 al 16. Tal vez no lo lea todo, pero te voy a ir diciendo algunas cosas que son importantes por aquí. 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 al 16. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí voy a parar tantito en este versículo 7, porque está utilizando una palabra y está diciendo, hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Y tú puedes ver, equiparar la manera en que Pablo estaba hablando y cómo se expresaba a cómo Cristo lo hizo, porque tú puedes ver que Jesús hablaba en parábolas. Y entonces yo podría ver una similitud entre esas parábolas y el misterio que Pablo está haciendo con la sabiduría de Cristo. Porque en Mateo 13, versículos 10 y 11, te está hablando acerca del propósito de las parábolas. Y entonces ahí está diciendo que a nosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a las otras personas no. Por eso es que cuando Cristo le dice eso a sus discípulos, es que yo hablo en parábolas porque los demás no entienden, pero ustedes sí entienden. Entonces, cuando nosotros hablamos realmente esos misterios de Dios, estamos hablando tal como Cristo lo estaba haciendo. Y entonces nosotros podemos revelar toda la sabiduría de Dios cuando el Espíritu Santo está trayendo esa revelación a tu vida. Tal vez haya personas que no entiendan, pero es lo que el Espíritu Santo va a hacer es traer esa revelación de todos aquellos misterios escondidos, porque necesitamos discernir las cosas a nivel espiritual. Por eso es que si nos mantenemos en el plano fuera de lo que es la unción, evidentemente va a haber cosas que nos vamos a quedar como se quedaban las personas que escuchaban las parábolas de Jesús. Había cosas que realmente no eran entendidas por ellos. Sin embargo, aquellos que estaban cerca de él y que podían ver que el propósito de la revelación era aplicada a su vida, entendían las palabras de Jesús.
En el versículo 8 sigue diciendo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y también había un propósito para que la gente no entendiera. Y aquí está, ¿no? Está diciendo, si lo hubieran conocido, entonces no hubieran crucificado a Jesús. Pero había un propósito en todo esto. Él tenía que llegar a la cruz. Y entonces estaban escondidas todas esas cosas. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y ahí dice el que proviene de Dios. Ok, es el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando a nosotros se nos es revelado lo espiritual a nuestro espíritu, entendemos realmente lo que está ahí escrito. No sé si tú has tenido recientemente esta experiencia, que hayas llegado a la palabra y hayas leído algún pasaje que has leído por muchas veces, muchas ocasiones, y que ahora te esté siendo revelado algo que estaba escondido ahí en ese pasaje. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él está trayendo un nuevo nivel de revelación, porque como yo te decía hace un momento, cuando nosotros empezamos a incorporar ciertos principios del reino, como el anhelar su presencia, como el sujetarnos a su voluntad y diversos principios que hemos estado aprendiendo, realmente lo que va a suceder es que entonces nosotros vamos a tener una revelación más profunda de Dios, porque el Espíritu Santo va a tener una mayor libertad en nosotros y va a ir enseñándonos todas las cosas que están ocultas en la palabra, y por eso es que nosotros podemos ver que ciertas cosas que siempre han estado ahí escritas y que son a veces tan obvias, tal vez no las habíamos visto y ahora las estamos viendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela aún las cosas más profundas del corazón de Dios. Sigue diciendo en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí yo quisiera decirte simplemente que cuando se está refiriendo a que tenemos la mente de Cristo es porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, recibimos su Espíritu. Es decir, ahí no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino cuando la palabra de nuestro Dios dice, quien se une al Señor, un espíritu es con Él, quiere decir que nuestro espíritu se une al de Él. Por eso es que tenemos la capacidad de movernos en la dimensión que él se movió. La cita que estamos viendo es Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 16. Seguimos en ese pasaje. Lo que pasa es que he ido haciendo ciertas pausas y ahorita andamos sobre el versículo ya 16. ¿Ok? Entonces, por eso es que está hablando de que tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos la facultad de pensar como él pensaba. Eso significa que tenemos la mente de Cristo. Entonces, que tenemos esas capacidades y esas habilidades que funcionan en él, si es que nosotros nos movemos bajo la unción del Espíritu Santo. Porque finalmente el Espíritu nos va a habilitar y a capacitar en esa misma dimensión y en ese nivel que Cristo se movió. ¿Ok? Vamos, les quiero dar otra cita para concluir este segundo aspecto y es Primera de Corintios, pero ahora el capítulo es el 14, versículos 2 y versículo 4.
¿Ok? Primera de Corintios capítulo 14, versículos 2 y 4. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, aquí está dándonos también una clave importante, la palabra de nuestro Dios, porque cuando nosotros hablamos en otras lenguas, aquí está diciéndote el versículo 2, que hablamos los misterios de Dios. Tal vez tú y yo en ese momento no lo entendamos, porque a menos que tengas el discernir, la interpretación, perdón, la interpretación de las lenguas que tú hablas, entenderías exactamente lo que estás diciendo. De lo contrario, ¿qué sucede? Que única y exclusivamente viene una edificación a tu propio espíritu. Pero esto es algo bien importante y bien interesante de entender, porque una vez que nosotros nos mantenemos hablando en otras lenguas, vamos a estar declarando los misterios de Dios. Nuestro espíritu sí lo está entendiendo y está recibiendo como esas impresiones, como esas interpretaciones de lo que nosotros estamos diciendo, de tal manera que cuando nosotros venimos a la palabra, como estamos en un plano espiritual, y estamos teniendo la unción del Espíritu Santo para entender lo que en la palabra está escrito, es como si aquellos misterios que te han sido revelados en ese nivel espiritual, cuando tú estás hablando en lenguas, resulta que eso como que cobrara vida y entonces tu espíritu entiende exactamente los misterios que están escondidos en la palabra. De ahí la importancia que hablemos en lenguas porque eso abre una dimensión especial, una dimensión sobrenatural. Y entonces tú vas a entender esos misterios que de espíritu a espíritu se están hablando y eso se va a ver traducido en lo natural. Entonces tú puedes entender que realmente la obra del Espíritu Santo es una obra maravillosa, una obra que no podemos dimensionar ni encajonar, porque va más allá de solamente revelarte quién fue Cristo, sino cómo obró y aparte te revela lo más profundo del corazón de Dios, es decir, sus misterios. Entonces, hasta ahorita hemos visto estos dos aspectos. Y quiero terminar en esta noche mencionándote un aspecto adicional, y es que es necesaria la revelación porque eso te va a evitar riesgos y tentaciones en el ámbito del mover del espíritu en las iglesias. Quiero clarificarte esto un poquito y para eso vamos a utilizar el mensaje que el espíritu trae a la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Esto lo vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 14 al 22. Ahí está hablando de lo que el Espíritu hablaba específicamente a la iglesia de la Odisea y que si tú ves lo que pasaba en la iglesia, bueno, lo que está hablando acerca de la iglesia de la Odisea, puedes ver que es algo que está sucediendo en esta última etapa, digamos, o podríamos equiparar a que la iglesia actual es como esa iglesia de la Odisea. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22 vas a encontrar este mensaje. Y empieza diciendo, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y algo que puedes tú entender de lo que está ahí escrito y que está, digamos, como escondido ahí atrás, y tal vez tú vas a poder identificar que eso es algo que está sucediendo en las iglesias, es que están moviéndose, digamos, en el ámbito del activismo, cambiando la unción por emoción. Te lo voy a repetir. Están moviéndose en el área del activismo, cambiando la unción por emoción. Aquí está, cuando el Espíritu está diciendo, yo conozco tus obras, está refiriéndose a todo lo que se hace en la iglesia, estableciendo el reino. Por eso te decía que la revelación es necesaria para que entonces nosotros evitemos esos riesgos y esas tentaciones
de movernos en la emoción y en el activismo y no en la unción del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, cuando, por ejemplo, a nosotros hubo una persona, uno de los ministros que hemos invitado a la congregación, y algo que esta persona nos decía es, ¿sabes qué? Debes de cuidar de no moverte en el área del activismo, porque está bien, necesitamos atender matrimonios, varones, niños, jóvenes, o sea, necesitas tener, digamos, cubiertos todos los flancos y a todos los niveles en la congregación. Pero cuando tú dejas de lado la unción del Espíritu Santo y su dirección, empiezas a moverte simplemente por cubrir espacios. Y entonces, ¿qué es lo que tratas de hacer en esos espacios? Que las emociones sean atendidas y que entonces la gente se sienta bien, la gente sienta bonito, la gente se sienta parte, se sienta involucrada, pero si la unción no está presente, simplemente te quedas en el plano de las emociones. Y ese es un riesgo de cuando simplemente nos movemos en las obras, creyendo que estamos haciendo la obra de Dios, pero sin la ayuda de Dios. Necesitamos hacer su obra con su ayuda y a su manera. Eso es algo que debemos tener claro. Voy a seguir leyéndote el pasaje porque quiero decirte otras dos cosas más simplemente para terminar. El versículo 17 te está diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí se está hablando de lo que se mueve en las iglesias a nivel de recursos, yo podría decir también técnicas humanas y a nivel organización. Tú puedes ver que sí, evidentemente hay mucho de todo esto presente en las iglesias. Evidentemente necesitamos tener recursos, es decir, servidores, recurso humano, pero cuando empezamos a meter técnicas que empezamos a ver que funcionan en otros lados y a nivel organizacional nos movemos en cierto ámbito, podemos también dejar de lado, es decir, cambiamos esto quitándonos de la revelación y la dirección divina. No sé si estoy siendo claro, pero lo que debemos buscar es esa revelación y dirección divina en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la congregación y de cualquier actividad que se haga dentro de ella, porque lo que buscamos es establecer el reino y no lograr, por decirlo de alguna manera, un cierto prestigio, porque la obra ni siquiera es nuestra. El más interesado en que la obra crezca, permanezca, perdure y cumpla su propósito es Dios. Si nosotros lo buscamos, Él nos va a dar exactamente las estrategias y la línea de acción. Y entonces dejaremos de lado todas esas cosas. Como yo te decía, en algún momento, te lo comentaba también, ha habido personas que se me han acercado y nos han dicho, ¿sabes qué? Esto es lo que estamos haciendo nosotros y está funcionando y está trayendo estos resultados y está sucediendo de esta manera. ¿Quieres? Acercamos a ustedes toda esta información de tal manera que ustedes puedan aplicarla. ¿Cuál ha sido la respuesta? No, preferimos pagar el precio de buscar la revelación y la dirección divina. ¿Cuesta? Sí, cuesta mucho, pero vale la pena. Nosotros no queremos tener como esa expresión de parte del Espíritu de decir, bueno, sí, tú dices que eres rico y dices que eres esto y dices que eres lo otro, pero la verdad es que me has dejado de lado. Nosotros no queremos esa calificación para la congregación. Queremos realmente tener la unción, la revelación y la dirección divina. El versículo 18 está diciendo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí te está hablando de esa revelación y de esa unción del Espíritu Santo que es indispensable en las congregaciones. Yo te diría, cada congregación tiene un propósito específico que va a cumplir.
Y esos propósitos, como lo veíamos el domingo pasado, en la intimidad es donde te son revelados. Eh, Hemos estado buscando en la intimidad del Señor para que Él nos revele los propósitos de nuestra congregación y que nos vaya moviendo en ese y empujando hacia ese punto específico donde Él quiere llevarnos. Y como te decíamos, todo esto partió cuando nosotros tuvimos entendimiento de parte del Espíritu que la iglesia tenía que tener esa, por decirlo de alguna manera, como eslogan, aunque pues no lo vemos como tal, pero cuando dice poder, autoridad y revelación, el reino de Dios en acción, ese es el propósito que Él quiere de nuestra congregación. Debemos anhelarlo, porque de otra manera, si no hay un anhelo genuino en nosotros, ¿cómo se va a cumplir aquello que está en el corazón de Dios? Que sí es un anhelo para Él, el que nosotros seamos eso. Entonces, por eso necesitamos todos movernos bajo la unción del Espíritu Santo, porque todos somos un solo cuerpo y todos vamos en la misma dirección para buscar y cumplir el mismo objetivo. Entonces, finalmente ahí partió todo y el Espíritu Santo ha ido revelando y diciendo, ahora te tienes que mover por acá, ahora te tienes que mover por acá. Y de verdad que hemos recibido testimonios de muchas personas diciéndonos, eso que dijeron ese domingo era lo que me definía a mí, lo que yo necesitaba, eso es lo que yo necesitaba escuchar, eso transformó mi vida en esta área. O sea, realmente el Espíritu está moviéndose, sí. Creemos que todavía está en un nivel trabajando en esas profundidades, que tal vez es lo que yo te mencionaba en una de las prédicas, que es todavía como esa parte de los cimientos. Algo que todavía no ves como la explosión, pero realmente está siendo trabajado en un ámbito que va a soportar todo lo que el Señor quiere hacer en la congregación y sobre todo en tu vida, porque Él, como nos decía también el domingo, Él está embelleciendo, Él está trabajando y preparándote para lo que viene. Él ya vio el final de la historia y Él está haciendo todo lo necesario para que tú y yo estemos parados en ese punto que Él quiere. Entonces es indispensable que realmente podamos pedir la dirección del Espíritu Santo en todo y que lo vayas incorporando en más y más decisiones tuyas. Apenas platicábamos con una persona que tenía una necesidad y fuimos a verle el martes en la noche y decíamos, entre más te expones a la presencia de Dios y más cerca estás de Él, más rápido actúa en tu vida, tanto para favorecerte como para ayudarte a quitar aquellas cosas que no te permiten cumplir tu propósito. Entonces, sí, el precio cada vez es más alto, ¿no? Tú dices, híjoles, entonces cuando me expongo a su presencia, Él me va a hablar y me va a decir más rápido las cosas, sí. Trae a veces también la disciplina, la desata más rápido, pero es porque Él tiene un interés específico en tu vida de arreglarte, prepararte y ponerte en el camino específico.